Hola jóvenes, feliz tarde, noche. Espero que hayan descansado en sus vacaciones y que pues estén recuperadas y recuperados. Les cuento que yo estoy desde Santiago de Chile ahorita. Me vine por trabajo la semana pasada y voy a estar esta semana acá, así que les voy a dar clases desde Santiago. Hace mucho frío. Ahorita está a 6 grados. Así que bueno, ahí les cuento. Estoy 2 horas adelante de ustedes. Ahorita acá son, a ver, las 8:46. Eh, y bueno, eso. Vamos a dar una... No rápido la clase, entonces. ¿Cómo? La clase va a terminar rápido, entonces. Sí, me voy a desvelar acá porque o sea, voy a terminar a las 10. 10:25. Sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que trabajo en techo, ¿verdad? Estoy liderando el equipo. Y el año pasado, perdón, la semana pasada, hubo un encuentro de directores. Entonces yo tuve que venir representando a El Salvador. Entonces decidí quedarme esta semana porque la semana anterior era vacación para todos los salvadoreños y yo estaba trabajando. Entonces, eh, pues pedí esta semana. Así que también por eso ando así un poco informal, porque estoy de vacaciones y la verdad es que no traje camisas de botones. Como hace frío, eh, no traje. Ya, queridas, queridos, voy a intentar compartirles pantalla y voy a transmitir, quiero que vean un video antes de pasar a la asistencia. Después después del video les voy a pasar la asistencia, así que vamos a ver. Aquí está. A ver, me voy a pasar a la otra pantalla, la videollamada y les quiero compartir un video. Ahí me cuentan si ven mi pantalla, por favor. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla? Bueno, la pantalla del video. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo corre. Por suerte acá el internet es muy rápido, así que yo espero que se pueda ver bien sin problema. Listo. Quiero que vean un video cortito sobre finanzas y les pido porfa que le pongan atención, que reflexionen un poco sobre lo que dice esta persona. Es un TEDx de Montevideo, como lo pueden ver. Y yo creo que ustedes a su edad deberían de empezar a ver un poco más algunos temas financieros de su vida, no específicamente de la cátedra, sino de su vida. Así que empiezo con el video y vamos a ver cómo se ve. Porfa, si se ve bien, me escriben en el chat que se ve bien y que se escucha bien para estar tranquilo y así pues poder compartir con ustedes este pequeño video. Cuéntenme si lo escuchan. Porfa. ¿Nunca les pasó que sin querer un día les llega una pregunta a la cabeza y no se la pueden sacar de ahí? Una de esas preguntas que de repente no son las grandes preguntas existenciales, algo muchísimo más mundano. A mí me pasó y la pregunta es esta: ¿cuánto voy a cobrar el día que me jubile? Yo sé lo que están pensando. Flaco, falta una vida para eso. ¿Por qué me tengo que...? Ahí vi que me dicen que se ve un poco de lag. Vamos a intentar verlo. Y si no, pues si no se entiende, pues me dicen y les paso el enlace mejor. Así que voy a dejarlo correr y vemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos?
preocupar por eso ahora. Es cierto. De hecho, eso es culpa de nuestro cerebro, que nos hace ver a nuestro yo del futuro como si fuera otra persona. Es como si fuera el que tenemos al lado en la silla. No somos nosotros. ¿Por qué me iba a preocupar por el futuro de ese tipo? A mí sí me preocupa. Me preocupa porque a lo largo de la vida laboral de las personas es normal que cada uno vaya ganando cada vez más dinero y es sumamente fácil adaptarse a ganar más plata. Pero es sumamente complicado cuando se da lo contrario, cuando de un día para el otro tenemos menos plata. ¿Sí? Es muy traumatizante y de hecho yo no quiero que me pase. Entonces me puse a explorar cuáles eran las posibilidades que tenía y dije, bueno, en realidad no me tengo que preocupar por esto, porque a mí me sacan plata del sueldo para los aportes previsionales y este tema está solucionado. No es tan así. Si uno mira un poquito para Europa, lo que pasó ahora en la crisis, muchísimos, pero muchísimos países cambiaron sus políticas digamos, de jubilación sobre la marcha. Eso quiere decir que vos te ibas a jubilar a los 60 años y te decían, lo siento flaco, volvé en 5 años porque tenés que laburar 5 años más. Y de hecho, la modificación de los sistemas provisionales es algo que se está empezando a hablar también acá en Uruguay. Me puse a buscar la vuelta y no la encontré. Y me di cuenta que era algo que me preocupaba mucho porque no depende de mí. Y a mí me da un poquito de miedo que mi futuro no dependa de mí. Por mucho tiempo la pateé para adelante, ¿sí? Yo sabía que la cosa no estaba bien y la pateaba para adelante. ¿Saben por qué? Porque yo cuando tenía 18 años, yo pensaba que iba a ser rico. Yo decía, a los 23 años yo iba a tener tanta guita que este no es un problema. Cuando llegué a los 23, dije, lo corro a los 27. Cuando llegué a los 27, bueno, lo seguí corriendo, voy 37 y todavía no llegué. De hecho, estadísticamente, solo un 1% de la gente va a llegar a tener un patrimonio tan grande como para no depender de su jubilación. Estamos hablando que la primera fila hasta ahí más o menos va a llegar, el resto no, va a depender de su jubilación. Espero haberlos deprimido lo suficiente. Yo dije, a ver, esto no es un problema que se ocurrió a mí. Alguien tiene que haber pensado esto antes. No puede ser. Entonces me puse a investigar, me puse a leer, me puse a hablar con gente y llegué a un concepto, algo que se llama finanzas personales. Las finanzas personales son un conjunto de técnicas, de hábitos que nos enseñan cómo relacionarnos con el dinero. Relacionarnos con el dinero. Algo que no nos enseñan en ningún lado. Y es algo en el cual, al menos que seamos unos ascetas y nos vayamos a vivir a una cueva, necesariamente vamos a tener que hacer en nuestra vida. Y ni en el sistema educativo nadie nos enseña a hacerlo. ¿Sí? Basta salir a la calle, hablar con alguien y te va a decir, no, está todo terrible, suben los precios, etc. Todo el mundo se queja por tema plata. Y ¿saben qué? Muchísimas veces no es porque los salarios sean muy bajos, muchas veces es por falta de conocimiento, por falta de no saber cómo relacionarnos con el dinero. En ese sentido, yo hoy lo que quiero contarles son 7 aspectos que yo aprendí cuando me metí en este tema de las finanzas personales, ¿sí? Que me abrieron la cabeza o que eran conceptos que yo tenía totalmente equivocados. El primero está relacionado con los objetivos. Yo tenía la idea de que tenía que juntar tanta plata para cierto punto de mi vida. Yo a los 60 años tengo que tener un patrimonio de tantos miles de dólares y con eso me va a alcanzar. Y lo que me enseñaron en finanzas personales es todo lo contrario. Es decir, está bien, es importante definir objetivos, Rodrigo, pero más importante es que vos vivas la vida ahora. No tiene sentido que vos te pongas un objetivo dentro de 30 años y comas arroz por 30 años para después ser un veterano de 70 que tiene una Harley Davidson que no la puede levantar porque pesa mucho. Y dentro de esos objetivos, quizás el objetivo más importante, el más importante, es que tenemos que buscar el trabajo para el cual nosotros nacimos. No podemos estar trabajando hoy en un laburo que no nos gusta, en el cual no somos felices, ¿sí? Claro, no es para que salgan corriendo y renuncien ahora, ¿sí? Pero hagan un plan para... Primero pregúntense a ustedes, ¿cuál es el trabajo para el que yo nací? Y después hagan un plan para conseguirlo.
es muy fácil darse cuenta cuál es el trabajo para el cual uno nació, porque es ese trabajo en el cual hasta te da un poquito de vergüencita que te paguen, porque realmente lo estás disfrutando. El segundo punto está asociado con el consumo. Yo pensaba que, bueno, no tengo que consumir, digamos, es la básica. No consumo, no gasto, tengo plata. Y no, las finanzas personales no dicen eso. Dicen, está bien, hay que consumir. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque hoy por hoy estamos consumiendo un montón de cosas que muchas veces no son ideas nuestras, son ideas que nos meten adentro de la cabeza por medio de la publicidad, etc. ¿Nunca les pasó que quieren algo con tantas ganas y en el momento que se lo compran es como un vacío, tipo, ya lo obtuve, digamos, ya está, y queda un vacío en su vida? Tengamos en cuenta que lo que nosotros deberíamos consumir preferentemente son experiencias y no cosas. Yo les pido que recuerden un momento feliz del año pasado. Seguramente lo que se van a acordar es una experiencia y no necesariamente una cosa. O déjenme ponerle un ejemplo. Todos nos acordamos de este momento, ¿no? Mundial, Sudáfrica, Suárez, la mano. Nos acordamos si sufrimos, si relajamos, qué hicimos, etc. Fue un momento que muchos de nosotros lo vivimos y nos acordamos. No es importante dónde lo vivimos. Si lo vimos en un teléfono, si lo vimos en un televisor de 14 pulgadas blanco y negro o un LCD como este de acá atrás. Eso no es lo importante. Todos los vivimos igual, sin importar el lugar donde fue que lo vimos. El otro punto, quizás más conocido, es el de administrar nuestros ingresos y nuestros egresos. La básica, ¿no? No tengo que gastar más plata de la que gano. Eso parece súper sencillo, es lo que deberíamos hacer todos. Pero en el mundo de hoy, quizás no sea tan fácil. Y eso en parte está dado por los mecanismos de créditos que hoy tenemos y que hoy abundan y que nos tiran por la cabeza, ¿no? Uno va al supermercado y te tiran 4 tarjetas de crédito por la cabeza para que tengas. Y hay la disociación entre el dinero que nosotros gastamos con un plástico y lo que significa para nosotros el dinero en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros los que trabajamos podríamos decir cuánto es que cobramos por hora, por más que no seamos jornaleros, ¿no? Mi hora sale tanto dinero. En sí, cuando yo estoy yendo al supermercado o a donde sea, o estoy comprando esa televisión y me pasan la tarjeta, esa tarjeta no me está sacando dinero, lo que me está sacando es tiempo de mi vida. Ese televisor me costó 40 horas de trabajo, me costó 200 horas de trabajo. ¿Qué pasa si no tengo esas 200 horas de trabajo en el banco? Me estoy empeñando 200 horas de mi futuro por ese televisor. ¿Realmente vale la pena? El otro punto está asociado con el ahorro. A mí de chiquito me regalaron una chanchita y me decían, bueno, Rodrigo, vos tenés una moneda por ahí que te sobre, mételo en la chanchita. Y fue mi cultura de ahorro. Lo cierto es que cuando me metí en este tema descubrí que el ahorro era otra cosa, que no es eso. Una buena definición de ahorro que a mí me gusta es, el ahorro es un pequeño sacrificio que hacemos hoy por un bien mayor el día de mañana. O sea, hoy no lo hago, pero mañana voy a obtener algo mejor por eso. Y ahí viene una pauta primordial del ahorro. El ahorro debe tener un objetivo, si no es imposible ahorrar. Si no ahorro para algo, ahorrar por nada es sumamente complicado. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que ustedes van a la facultad, llegan llegan el jueves de noche, llegan a las 10 de la noche de la facultad y el viernes tienen que ir a trabajar temprano y dicen, ¿qué hago mañana? ¿Me hago el esfuerzo de prepararme un tupper de fideo para llevarme a la oficina o como en el restaurante? No, como en el restaurante. Bueno, lo único que puede hacer que ustedes hagan el esfuerzo de prepararse el tupper de fideos es que tengan un objetivo y saber que no comer mañana en el restaurante los va a acercar un poquito más a ese objetivo. Y otra de las cosas que aprendí con el ahorro es que el ahorro no viene al final, todo lo contrario. El ahorro tiene que ser al principio. ¿Sí? Yo no tengo que ahorrar lo que me sobra, porque nunca me va a sobrar. ¿Sí? Hay algo que se llama la ley de Parkinson, ¿sí? Que dice que nuestros egresos siempre van a empatar a nuestros ingresos. En español, siempre voy a gastar todo lo que gano. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, nomás cobro, definir un porcentaje que es mi porcentaje de ahorro y separarlo. No al final, sino al principio. No se preocupen, que les va a dar igual.
De hecho, si ustedes dicen, bueno, la verdad no tengo un objetivo para ahorrar, yo tengo todo. Otra de las cosas que enseña las finanzas personales, que a mí me cambió muchísimo la vida, es decir, bueno, el primer objetivo de ahorro que vos tenés que tener es un fondo de reserva. ¿Qué es un fondo de reserva? Son, si quieren, 6 meses de salario. 6 meses de salario guardados ahí sin tocarlos. Eso lo que les permite es dejar de sufrir estrés por dinero. Porque el tener 6 meses en el colchón, ustedes saben que si el día de mañana se quedan sin trabajo, ustedes van a poder tirar 6 meses más. Y seguro en 6 meses algo de trabajo van a poder conseguir. ¿Sí? Ese es el primer objetivo. Y lo que nos permite es sacarnos una mochila con una adoquina adentro, que es la mochila de decir, estoy trabajando por dinero. No, en realidad no lo estás haciendo por dinero. En realidad lo estás haciendo porque es el trabajo que te gusta. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. El otro punto que también enseña las finanzas personales está asociado a la inversión. Yo era de los que pensaba que para ser un inversor había que usar corbata, traje y trabajar en la ciudad vieja. Y después de hablar con muchísima gente me di cuenta que era una visión totalmente errada. ¿Sí? ¿Qué es un inversor? Bueno, alguien que hace que el dinero trabaje para ti. ¿Sí? Yo tengo cierta cantidad de dinero y la pongo a trabajar y eso me genera cierta rentabilidad. Es muy fácil ser un inversor. Basta ir a una red de cobranza, cualquiera, vayan ahora al shopping y pueden abrir una cuenta para ser un inversor. ¿Sí? Basta comprar algo y venderlo un poco más caro. Basta usar alguna plataforma web, etc. De hecho, ustedes deben ser inversores. Porque si hoy no somos inversores, estamos perdiendo plata. ¿A qué me refiero con esto? El uruguayo tiene esa cosa canónica de tengo algo de plata, la quiero guardar, cambio dólares. ¿Y saben qué? Eso no siempre es la mejor opción. Hay otros instrumentos que son mucho mejores, en particulares en el largo plazo. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque si no nos metemos en el tema, estamos perdiendo plata. El otro punto está asociado con los ricos y con los pobres. Yo crecí con una idea. En Uruguay está como esa idea de el tipo rico en realidad es alguien que está negreando gente, ¿no? Tipo, mira, ese seguro está negreando gente, pobre la clase trabajadora para que él tenga ese auto. O la otra, ¿no? ¿No les pasó que de repente a alguien que no estaba tan bien, de repente ustedes ven que les fue bien la típica, estar en algo raro? Esa es típica uruguaya. ¿Y saben qué? En medio, ¿no? Todo el mundo quiere ser rico, pero por otro lado le damos un palo al rico, ¿no? ¿Y saben qué? El rico no es un tipo malo. Debe haber algunos que sí, digamos, ¿no? Seguro. Pero el rico en general, no tiene por qué ser una persona mala. Si tenemos que desmistificar eso. Para mí, el rico, la definición que yo tenía antes, era alguien que ganaba mucho dinero. Y me di cuenta que estoy totalmente equivocado, porque conocí en este proceso muchísima gente que gana muchísimo dinero y que gasta muchísimo dinero, inclusive mucho más del dinero que gana. Y ese tipo obviamente no es alguien rico. Una buena definición que a mí me gusta de rico es la que es un señor, uno de estos gurúes de las finanzas personales que se llama Robert Kiyosaki. Él lo que dice es, define un concepto que es el concepto de activo. ¿Sí? El concepto de activo para él es algo que me mete dinero en el bolsillo. Si quieren, una inversión. ¿Sí? Puede ser un bono del tesoro, que es algo que se puede comprar. Cualquiera de ustedes puede comprar un bono del tesoro, una letra de regulación monetaria. Sé que parece que estoy hablando en chino, pero son cosas que uno va y las compra, simplemente. Necesita un intermediario y las compra, y que no son caras. Y define también el concepto de pasivo. Y el pasivo es una cosa que me saca dinero del bolsillo. La ropa, televisión, el auto, etc. Lo que dice Robert Kiyosaki es, el rico es una persona que prefiere comprar activos antes que comprar pasivos. Hay otro autor que se llama Thomas Stanley que lo que hizo fue entrevistar a muchísimos millonarios y escribió un libro que se llama El millonario de la puerta al lado. Esta cosa bien yankee, ¿no? Intentar buscarle una fórmula a las cosas. Bueno, entrevisto 2.000 millonarios. ¿Cuál es el factor común? Acá está la fórmula para ser millonario. Y una de las cosas
interesantes y muy interesantes que tiene ese libro es que esa mayoría de los millonarios no son el tipo que prende el habano con el billete de $100 o anda en el Porsche. La mayoría de los millonarios, y digo la gran mayoría, son personas que tienen su propio negocio y que trabajan 14 horas por día en promedio. Entonces ahí nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Vale la pena ser rico? ¿Realmente queremos estar 14 horas laburando para eso? Y por último, todo esto me llevó a un último concepto, que es el concepto de libertad financiera. Este es un concepto que yo no lo tenía, no existía para mí, ¿sí? Y si será importante. La libertad financiera, es decir, yo no voy a cambiar mi tiempo por dinero, sino que voy a tener un conjunto de activos, un conjunto de inversiones que me van a generar las ganancias suficientes como que me dé para vivir. Entonces yo no tengo que trabajar para vivir, voy a trabajar por placer. Trabajar por placer es una de las cosas más lindas del mundo. No quiere decir que no vayan a cobrar, pero van a trabajar de una forma totalmente distinta, siendo muchísimo más creativo porque no van a tener esa presión del dinero atrás. Sé que les parecerá que la libertad financiera es un concepto sumamente lejano, pero en este proceso he conocido un montón de gente que lo ha conseguido. No es de hoy para mañana, lleva tiempo. Y que lo ha conseguido no porque tienen ingresos enormes, sino porque han hecho un plan para lograrlo. Y el factor más importante para esto no es justamente la cantidad de plata que me entra. El factor más importante es el tiempo. Cuanto antes empecemos, antes llegamos y mucho más fácil es el camino. De hecho, nosotros nos juntamos con un grupo de gente cada tanto a discutir este tema. La primera vez que nos juntamos en ese grupo, ¿no? Nos presentamos, mesa redonda, no nos conocíamos, todos extraños, estamos en una peluquería, ese es otro tema, otro día se los cuento. Y se presenta un muchacho que se llama Nicolás, y dice, Nicolás, 25 años, probé esto, y más o menos todos estos conceptos los tenía súper claros y era un tipo que estaba invirtiendo ya en este camino. Seguimos con la ronda y en un momento le toca a Diego. Diego, ya entrado en los 40, en vez de dirigirse a la ronda, lo mira a Nicolás y le dice, te envidio. Yo quisiera tener tu edad y saber todo lo que sé ahora. Y esa es una sensación que le pasa a todo el mundo cuando se mete en este tema. Ojalá me hubiera metido antes. ¿Sí? Entonces, la invitación para todos ustedes es, métanse en este tema, porque cuanto antes se metan, más fácil va a ser el camino. Y veo por ahí algunos que de repente dicen, bueno, yo no tengo 20 años, yo ya estoy entrado en canas. Para esos no se preocupen, porque hay un dicho que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿Les pareció interesante? ¿O definitivamente no? ¿Alguien quisiera...? Sí, a mí sí me pareció interesante. Perdón, dame un segundo. Muy inspirador. ¿Qué rescatan de este video? Igual se lo voy a dejar aquí en el chat por si alguien lo quiere ver de nuevo porque se veía con lag. Ahí está. Pues sí, ¿qué piensan, queridas, queridos? La verdad que sí está interesante, aunque algunos conceptos no estaba de acuerdo porque sí está bien ahorrar, como él dice, pero también a veces no solo hay que pensar en cosas de finanzas, en el dinero, cosas así, sino que uno tiene que disfrutar y ahorrar para disfrutar. Claro. No solo hay que pensar lo que es en la finanza o estar trabajando solo para tener dinero. Sí. Yo personalmente creo que discrepo un poquito porque siento que mucha gente dice que el dinero no te da la felicidad, pero, o sea, te da tranquilidad, ¿verdad? Entonces yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba de que es bien importante empezar temprano
invertir el dinero. Yo personalmente tengo esa mentalidad también de que hay que poner a trabajar el dinero para uno. Y es algo que yo hago desde que tengo 18 años. O sea, como pude, capitalicé y empecé a hacer inversiones porque tenía eso como en mente de empezar temprano. Bien, qué buena, Josué. Yo creo que es súper importante eso. También creo que Radharani, perdón, tiene razón. Depende mucho también los objetivos de cada quien, lo que nosotros valoremos eh, y lo que pues prioricemos, ¿verdad? Pero yo sí creo que ustedes están en la mejor época de su vida para empezar, si es que no lo han hecho. Qué bueno que algunos ya empezaron, pero tienen que considerar ahora que están en el mejor momento de su vida para poder invertir, para poder ahorrar, para poder pensar a futuro. Miren, los años pasan rápido. Cuando de repente te das cuenta, pasaron muchos años. Entonces, eh, creo que cosas que yo rescato de a mí me gusta mucho este TEDx porque hay bastantes temas que toca, tal vez no de manera profunda, pero en general te deja esa espinita de las cosas que podías hacer. Yo, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, porque si no, yo les voy diciendo un poco de las cosas que yo rescato de este video. Yoli, Ajá, dale, Lizeth. a mí también me parece interesante, me parece toda muy motivadora, porque, bueno, yo también como José Quesada mencionó de que, bueno, yo todavía quiero meterme eso sobre el tema de las inversiones, me parece algo bien interesante. Y lo que menciona, ¿verdad? De que no hay que el dinero que no trabaje, nosotros no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Y mencionó sobre un libro de Padre Pobre sobre Robert Kiyosaki. Ajá, exacto. Que menciona sobre la carrera de las ratas. Que muchas veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y, o sea, lo que gana, o sea, es poco y nunca prospera. Entonces, hay que ver más allá porque, como mencionó, no sé, que, o sea, y también mencionó él, ¿verdad? Que lo más importante es el tiempo, y más ahorita que nosotros estamos jóvenes, ¿verdad? Porque, bueno, hay una frase que dice que como que dentro de 20 años estarás arrepentido de las cosas que no hiciste, que por las cosas que sí te atreviste a hacer. Entonces, yo siento que es muy importante y muy interesante todo esto. Gracias, Lizeth. Muy valioso tu aporte. Si alguien no ha leído Padre Rico, Padre Pobre, búsquelo, lo va a encontrar en internet. Es un libro que todos y todas deberíamos leer, sin importar lo que estudiemos. Y no sé, antes, ¿saben que había un libro que a mí me hicieron leer en la U? Que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si se lo hacen leer todavía a ustedes. Es un libro chiquitito, con una analogía muy interesante, que también deberían de leerlo. Así que yo les recomiendo esos libros, porque miren, yo sé que puede ser aburrido leer un libro, pero es una manera muy interesante de poder transferir información. Así que les recomiendo esos dos libros. Se los voy a dejar en la página, sí, ahí en la página de la U. Les voy a dejar los dos libros para que ustedes puedan ir y buscarlos si les interesa, ¿verdad? Creo que es importante también que no todos y todas van a tomar una decisión de ordenar sus finanzas, de pensar a futuro. Pero bueno, espero que más de alguno quede con esa espinita de empezar a ordenarse desde ya y no esperar a que las cosas se compliquen. Cosas que rescato yo de este video. Mira, primero, debemos de buscar lo que nos gusta hacer. No todos tenemos la oportunidad de encontrar lo que queremos, de trabajar de lo que queremos. Muchas personas nos toca pues trabajar de diferentes actividades que probablemente no son lo que soñamos. En lo personal, yo tuve que trabajar de muchas cosas porque aportaba para mi carrera en la U.
Entonces tenía que trabajar de muchas cosas que tal vez no era feliz, pero yo tenía clara la meta, ¿verdad? La meta era terminar la U y poder dar un salto de calidad que me permitiera pues estar mejor. Entonces yo les invito que ustedes piensen qué es lo que sueñan, qué es lo que quieren hacer, si quieren ser inversionistas, si quieren emprender, si quieren solo trabajar en un lugar, si quieren trabajar en un banco, en una ONG, ¿por qué no? En diferentes cosas, pero desde ya váyanse proyectando qué es lo que quieren hacer. No se dejen ir por la marea y por donde los lleva sin un objetivo. Entonces yo sí les recomiendo eso. Otra cosa que ahí lo mencionaban cuando reflexionaban también es que nosotros, no olviden que nosotros transamos tiempo, no transamos dinero. Para obtener el dinero nosotros damos tiempo. Entonces, cuando vayamos a hacer un gasto de consumo sin sentido, pensemos un poco cuánto tiempo nosotros estamos entregando por lo que queremos recibir. Tal vez así valoramos un poco más el dinero, porque es lo que damos, tiempo, y ese no lo recuperamos. Así que sí les dejo esa reflexión de que estamos transando tiempo, no es dinero. Bueno, el ahorro pues sí debe ser una disciplina, rescato lo que decía, que no debe ser lo que nos sobra, no, deberíamos de disciplinarnos y ahorrar cierto porcentaje al momento que nos pagan, no lo que nos sobró a fin de mes o a fin de 15, sea como nos paguen. Porque entonces nunca vamos a ahorrar o sí podemos ahorrar, pero vamos a ir mucho más lento y vamos a alcanzar nuestros objetivos mucho más tardado que nos pusiésemos una meta mensual. Entonces yo les recomiendo, y aquí va otra reflexión, que las finanzas y la contabilidad, queridas y queridos, están en nuestra vida aunque no lo sepamos. Entonces ¿cómo se dice? Perdón. Les recomiendo que agarren sus ingresos, pongan todos sus gastos y hagan un comparativo. Cuánto me queda, en qué estoy gastando más. Y si no saben, agarren de ejercicio un par de meses y vayan anotando todos los gastos que hacen y así se van a dar cuenta en que gastan más y así van a poder hacer ajustes. Entonces sí les recomiendo que ustedes analicen sus ingresos y sus egresos, así como les decía esta persona. Otra cosa es que es cierto, uno debe de tener un colchoncito siempre para emergencias. Se los digo yo, que en algún momento me quedé sin trabajo. Como les dije, yo alguna vez, bueno, yo viví acá en Chile 5 años y más de alguna vez me quedé sin trabajo. Entonces es muy difícil cuando no estás preparado o preparada. Entonces piensen en eso. Ustedes consideren siempre cualquier situación que no está ahora presente, pero que podría estar. Y si a ustedes les interesa, pues métanse a las inversiones. No necesariamente, ahora creo que está muy de moda decir criptomonedas, pero no, hay otros tipos de instrumentos. Él hablaba de letes, él hablaba de bonos, una caja de crédito. Hay tantas formas en las que ustedes pueden invertir y va a depender mucho también del perfil que ustedes tengan. Si a ustedes les gusta el riesgo, si a ustedes les gustan las cosas más estables, investiguen. Creo que es importante para ustedes que empiecen a pensar ahora en estas cosas. En otras culturas, en otros países mucho más desarrollados que el nuestro, los jóvenes empiezan a invertir con poquito y después se van a dar cuenta, solo tienen que seleccionar lo que ustedes quieren, en lo que ustedes quieren invertir y con el tiempo se van a dar cuenta que ustedes van a ir obteniendo resultados. Así que, por favor, de verdad, se lo digo como consejo de una persona mayor que ustedes, piensen en diversificar y que, ¿por qué no? En 20 años, si les va bien, capaz ustedes ya no van a depender de su salario. Lean información. Padre Rico y Padre Pobre es muy buen libro, se los recomiendo un montón. Y no olviden que también tenemos que medir el sacrificio, ¿verdad? Lo que decían por ahí. Probablemente alguien sí se sacrifique un montón y otra persona pues dedique una parte para la recreación, para divertirse, para comprarse algo que le gusta. En lo personal yo siempre aparto y dejo un porcentaje de mis ganancias para divertirme porque al final pues, estamos hoy y mañana no sabemos, ¿verdad?
entonces, y el dinero se va a quedar aquí. Así que siempre hay que, desde mi perspectiva, dejar algo para divertirme. Y no olviden que el objetivo que debería ser cuando ustedes se metan a este tema de las finanzas personales es que sueñen con tener una libertad financiera. ¿Que es muy difícil? No lo sé. Creo que podría ser no tan difícil si somos ordenados. Y no olviden que el tiempo es súper importante y es muy escaso. Así que ojalá que empiecen lo más pronto posible y que vayan viendo resultados, ¿verdad? Así que de verdad que les recomiendo un montón analizar todas estas cosas que vimos y ojalá pues que les dé resultado en el futuro. Bueno, voy a pasar lista para empezar. Espero que les haya gustado este momento de reflexión. Creo que era importante también decirlo. A mí me gusta, y se los vuelvo a repetir, no solo quiero que se vayan con información que probablemente nunca usen en su vida. Prefiero que se vayan con información que ustedes la pongan en práctica, que les sirva y que más adelante pues puedan compartirla con alguien más. Sí, y es muy importante, licenciado. Bueno, en mi caso yo trabajo, ¿verdad? Pero antes, cuando vivía con mis padres, yo no hacía los presupuestos, entonces es como que a uno lo que gana es para gastarlo, ¿va? Pero ahora, como ya tengo mi hogar, hago un plan y siempre veo los gastos, el ahorro y lo que me queda. Entonces, todos los meses es de hacer ese plan. Y la verdad que sí funciona. Qué bueno. Radharani, sí, es muy importante eso. Y no piensen que porque tienen 20 años, 18, 19, no lo sé, todavía no tienen que pensar en eso. Con estas crisis financieras que se vienen en el mundo, creo que es ahora o nunca. Ya. Listo. Voy a pasar lista y por favor ahí me van respondiendo las personas. Está por ahí Daniela Aparicio. Alexandra Barrera. Juan Candel. Natalie Carranza. Presente. Jesús Chávez. Presente. Bueno, aquí está Verónica Cuellar. Presente. Sí, ahí estuvimos hablando ahorita. Jorge Delgado, ¿está por ahí? Presente, licenciado. ¿Está lloviendo, Jorge? Sí, está lloviendo acá en Ilopán. Híjole, se escucha bien fuerte. Bueno, ojalá no se corte, Jorge. Ángela Escalante. Beatriz Fernández. Presente, Lic. Andrés García. Presente. Miguel Guardado. Presente, Lic. Yasmín Hernández. Presente. Juan Marcos López. Presente, Lic. Sí, por ahí te vi, cabal. Mario Luna, ¿está por ahí? No está Mario Luna. Claudia Martínez. Presente, Lic. Kevin Mejía. Ah, Mario. Listo. Kevin Mejía. Marlene Melara. Presente. Alfredo Méndez. O Josué Méndez. No sé cómo se pone en el chat. En la videollamada. ¿No? Miriam Monterrosa. Por ahí la vi que opinó también. Presente. Sí. Diego Orellana. Presente.
Cintia Orellana. Ok, ahí te vi. Alexei Paz. Presente. Josué Quesada. Josué opinó también temprano. Presente. Rebeca Kiev. Paola Ramos. Presente. Juan Salamanca. Ahí te vi. Eric Torres. Presente, Vic. Y Emily Ramos. Presente. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí pues también les contesté y me disculpo porque hasta hoy pude revisar las tareas de cada uno y una. Ahí pues les puse comentarios. Espero... Ajá, Carmen, decime. Hola, fíjense que yo me inscribí, de hecho, el viernes, entonces creo que aún no le aparezco en la lista, pero se me puede poner que estoy en la clase, por favor. Claro. Vázquez Carmen. ¿Me puedes poner tu número de carnet, porfa, en el chat? Sí, ahorita. Por favor. Ok, les decía que hasta hoy pude tomarme el tiempo de revisar sus tareas. Me disculpo, la verdad es que he estado con muchas cosas, pero pues ahí les dejé comentarios. Ahí para que me vayan conociendo un poco cómo me gusta que entreguen las tareas y cómo pues vayamos trabajando juntos y juntas. Así que, bueno, dejé una tarea para hoy. Yo les dije que la iba a recibir antes de que empezara la clase. Y la última tarea que recibí fue a las 6:41. Así que las personas que no la entregaron, pues, bueno, yo les dejé la indicación clara, ¿verdad? Así que lo siento mucho para las personas que no pudieron entregar. Solo, en este caso, Carmen Vázquez, escribime porfa un mensaje y yo te voy a pasar las tareas que he dejado para que te pongas al día. Bueno, de hecho, yo se las envié porque una compañera me dijo, entonces se las envié, no sé si las recibí. Ah, parece que, no sé, ya vamos a ver. Yo reviso entonces. Yo reviso. Perfecto. Listo, empezamos entonces. Rapidito. Las personas que hicieron la tarea, cuéntenme, ¿qué les pareció el documento? ¿Confuso? ¿Claro? No sé. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron más? Para mí estaba bien explicado, Lick. Ya, ¿entendieron más la reclasificación de estado financiero o se perdieron más? A mí me gustó cómo estaba explicado, más que también traía los ejemplos de cómo van en un estado financiero al final. Y como ya sabía un poco de cuenta cómo se realiza, entonces al leer eso como que entendí mejor cómo sería la reestructuración. Perfecto. Qué bueno. Alguien, no tenga pena si alguien no le entendió y me dice, mira, la verdad es que a mí no le entendí y pues hice el resumen, pero... El documento es bastante claro con relación a la clasificación en esa reestructuración, partiendo de que está el activo, que puede dividirse en activo corriente y no corriente, pasivo, que de la misma forma se divide en pasivo corriente y no corriente, y por último capital. Bien. Bueno, que me alegro que lo entendieron. Las personas que no me lo entregaron, pues ya no me lo envíen, porfa. Ya no. Listo. Gracias, Francisco. Vamos entonces. Lo último que me quedaba, la clase anterior, era ver un poco el estado de resultados, que también les comentaba que tiene, bueno, igual que el balance general, tiene diferentes nombres, como por ejemplo, estado de ganancias y pérdidas, que básicamente es el mismo estado de resultados. Entonces, como definición, y esto les dejo ahí la inquietud, si yo les pregunto en algún momento en un examen, cuando les pregunte qué es un estado financiero, en un estado de resultado,
espero que ustedes me respondan como está en pantalla en este momento, que se los leo. Es un estado financiero donde se muestra la información relativa a los ingresos y egresos, así como los resultados netos, utilidades o pérdidas del ejercicio económico, como consecuencia de las operaciones que realizó una empresa en un periodo determinado. Atributos que ustedes deben de considerar en un estado de resultado. Siempre tiene que tener delimitada la fecha de inicio y la fecha de fin. Tiene que decir en qué moneda está expresado, y esto creo que ustedes ya lo vieron en contabilidad. Tiene que tener todas las cuentas de resultado y al final tiene que expresar una ganancia o pérdida. Eso es muy importante. Al final es lo que nos interesa, saber si hay ganancia o pérdida. Así que eso un poco del estado de resultado. Dame un segundo. Y esto es lo que se me quedó el otro día y se acuerdan que yo les dije, miren, no voy a entrar al estado de resultados porque puede ser que no alcance, y la verdad es que no me percaté que solo quedaba el concepto, que ahorita estamos viendo estamos recordando conceptos. Así que, bueno, también se acuerdan que yo les pedí, y me van a disculpar que les estoy dejando tareas y todo, pero es importante que ustedes vayan aprendiendo. ¿Se acuerdan que les pedí que armaran grupos? Si no mal recuerdo, solo 2 grupos se han presentado, me enviaron su listado al correo, a mi correo. El resto está sin grupo, así que les pido por favor que me envíen sus grupos si alguien tiene algún problema, y se lo digo porque ya me pasó, que no viene con este grupo, que capaz retomó sus estudios y no conoce a mucha gente. Cuénteme, dígame, Jafet, mira, yo no tengo grupo, no conozco a nadie, ayúdame. Entonces vemos cómo resolvemos. Pero sí es importante que todos y todas estén en un grupo. Así que esta es la primera tarea que les voy a dejar como grupo. Y me van a decir, ay, hoy te entregué una y me vas a pedir otra. Sí, pero déjenme un segundo porque quiero ver si la fecha está correcta. Déjenme ver esto, espérenme. Porque probablemente no está correcta. Denme un segundito, me voy a salir de aquí. Voy a sacar esto antes porque no quiero cometer un error. ¿Alguien me recuerda cuándo es el parcial? Por favor. Si no me equivoco, es la semana del 22. No, del 22. Perfecto. La semana del 22. Ya. Entonces, a ver, denme un segundo, porque la fecha la tenía mal. ¿Se acuerdan que hace un par de clases yo les dije, no, esto no es para ustedes ahorita? Entonces, ahí como que me salté la fecha. Perfecto. Entonces, aquí voy a corregir el día nada más. Ahí está. Listo. Vaya, miren, una de las cosas más importantes de esta cátedra, pero muy importante, muy primordial, es que ustedes conozcan las razones financieras. Entonces, ahora yo les voy a pedir, y ahí se los muestro, ahora sí. Miren, ya habíamos mencionado indicadores y KPIs en una clase anterior, si se acuerdan. Entonces, ahora yo les voy a dejar esta tarea. Ahí tomen un screenshot o, bueno, igual se la voy a escribir en el site. ¿Qué necesito que hagan? Bueno, los que no han hecho grupo, hagan grupo. Y los que ya tienen su grupo, buenísimo, porque ya tienen avanzado. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen que investigar qué son las razones financieras, cuáles son los tipos de razones financieras. Hay varios tipos o familias, como ustedes le quieran llamar, y tienen que explicar las 16 principales razones financieras que hay. Hay muchas más, y después yo les voy a explicar que las razones financieras es algo tan dinámico que depende de la necesidad de la empresa. Ustedes pueden inventarse sus razones financieras. Eso lo vamos a ver más adelante. Tienen que hacer una explicación creativa, y los 2 grupos que sean más creativos van a explicar al resto de la clase las razones y van a tener 2 puntos para el primer parcial. O sea que miren, esto está interesante porque ustedes pueden anticiparse 2 puntos del parcial. ¿Cómo así, Jafet? Si ustedes sacan 8 en el parcial, yo les voy a poner 10, obviamente a los 2 grupos que ganen.
Entonces, esto está bueno, pues yo creo que es una oportunidad interesante que ustedes pueden aprovechar. Entonces, ¿qué van a hacer? No lo sé cómo ustedes piensen hacerlo, si quieren hacer un TikTok, si quieren, no sé qué van a hacer, pero yo les dejo la puerta abierta para que ustedes se imaginen la forma más creativa en la que puedan explicar. Si quieren subir un video a YouTube explicándolo, súbanlo. No sé. Ahí pues no voy a seguir hablando porque quiero que también ustedes me sorprendan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el lunes 22, ustedes tienen que investigar cuáles son qué son las razones financieras, cuáles son los tipos de razones financieras y tienen que al menos explicar las 16 principales. Esto es importante, queridas, queridos, que sean las 16 razones financieras principales. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Así que no me vayan a venir con 10, no me vayan a venir con 12, con 6. No, quiero las 16 razones financieras principales. Y ustedes deciden de qué manera creativa me van a presentar las razones financieras. La intención no es que yo las entienda. Eso también es importante. La intención de esto es que ustedes puedan explicársela a alguien más. Yo ya me la sé, ya la vi varias veces. Entonces, esa es la intención. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿O no? ¿Todo claro? Me van a odiar, ¿verdad? Dejándoles tantas tareas. Pero miren, después va a ser más fácil. Ya van a ver. Estamos diversificando un poco la nota y no les cae de un solo en una tarea o no sé. Así que, bueno, ¿quedó claro o no? Solo para comprender así mejor, entonces en grupo vamos a explicarle en materia creativa cuáles son las razones financieras, los tipos y las 16 principales. Así es. Bueno, ok, gracias. Sí. Fácil, ¿vale? Ustedes deciden la manera que quieran hacerlo. Y los dos grupos que a mí me gusten más, miren, generalmente yo pongo a alguien más que lo vea, alguien que no sabe las razones y que esta persona me diga cuál entendió más. Así que los dos grupos que ganen van a entrar al bonus y pues van a poder aspirar a tener 2 puntos para el primer parcial. Ok, si no hay dudas, le damos, seguimos. Yo tengo pendiente subir todas estas presentaciones y me disculpo, pero las voy a subir ahora, mañana. Las voy a subir, que tengo un poquito más de tiempo porque esta semana en teoría voy a descansar. Así que, si no hay dudas, avanzo. Aquí yo siempre, después de una presentación, yo les dejo la fuente donde yo he sacado la información. En este caso, la clase que vimos antes, la saqué del documento que les compartí, por si alguien tiene dudas. Ok, nos vamos a meter a otra cosa hoy. Vamos a empezar. Era importante ir conversando estas cosas. Vamos a seguir hablando un poco de la expresión de los estados financieros y hay algunos tipos de análisis financieros. Recordemos, para reencauzar un poco la línea de lo que venimos hablando, les recuerdo que veníamos conversando sobre cómo hacer un reporte de análisis financiero. ¿Alguien se acuerda? Que había una serie de pasos. ¿Alguien lo anotó por ahí que le recuerde a la clase? Que venían ciertas indicaciones para poder hacer un reporte financiero. ¿Alguien tendrá por ahí la info? ¿O no? ¿No se acuerdan de lo que estoy hablando? ¿Nadie? No les creo. A ver. Lo abro rapidito y se los muestro. De lo que estoy hablando. Perdón, no es esto. Todavía están a tiempo de decirme. Miren, yo entrego puntos, no se les olvide.
que les puede salvar la vida a las personas que opinan. Ay, que lo siento, Radarani. Pero el resto me escucha bien. Ah, ya, perfecto. Pues, gracias. Ya, miren, no se les olvide que estamos en la línea de que estamos haciendo análisis financieros. Y yo les decía a ustedes que deberíamos de ponernos en los pies de un analista y que tenemos que considerar bastante información para poder crear o elaborar un informe financiero. Así que no olviden eso, estamos ahí. Aquí lo encontré. A ver. Dame un segundo. Sí. Hay una serie de fases, a ver, acá, que nosotros debemos de considerar como un buen analista financiero. Miren, saben que mi computador no es que sea malo, pero cuando estoy grabando la clase me pasa que está muy lenta y me desespera un poco, pero bueno. Recordemos, hay una fase del proceso de análisis en la cual tenemos que considerar mucha información para poder decidir si hacemos un análisis o no de la empresa en la que estamos insertándonos. Entonces tenemos que identificar la empresa, tenemos que seleccionar las variables, tenemos que buscar y obtener la información, tenemos que evaluar esa información si es que es buena o no, si es que está limpia o está sucia, y no me refiero a sucia literal, sino que los datos no sean verídicos, que los datos no sean creíbles, esa información sucia. Tenemos que preparar esta información para el análisis, aplicar ciertas técnicas, que ya vimos todo esto, y tenemos que también hacer un análisis e interpretación de resultados, que de hecho yo les comentaba en este punto que es el más importante para mí, porque es donde el analista pone su conocimiento. Y después redactamos el informe. A esto me refiero. Y siguiendo esa línea, como analistas, vamos a empezar a ver algunas cosas que también nos van a servir para esta toma de decisión si es que avanzamos con el informe o definitivamente esta empresa no la tocamos porque tiene muchas cosas que no son claras o que no son transparentes y que yo no me decido o no estoy de acuerdo con firmar un informe, porque recordemos después que ahí está nuestra palabra, está nuestro nombre, un informe en el cual yo no estoy seguro o no estoy tranquilo porque me dejó muchas dudas. Entonces, retomando un poco la expresión de estados financieros, no olviden que la expresión de estados financieros es la técnica especial que se utiliza para tomar en cuenta el impacto que tiene la subida o la caída de los costos de los productos sobre las cifras informadas en algunas regiones del mundo. Los estados financieros se ajustan de acuerdo con los índices de precios, en lugar de depender únicamente de una base de contabilidad, sino que también permite mostrar una imagen más clara de la posición financiera que tiene una organización y que está en entornos complicados. Ya hablamos un poco de la inflación. Un caso claro es Argentina, en el cual ha tenido inflaciones enormes. ¿Alguien sabe cuánto ha sido la inflación de Argentina este año? Me van a decir, Café, ¿por qué preguntas estas cosas? Pero tal vez alguien por ahí sabe. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es el problema que tiene Argentina? ¿No saben? Miren, les cuento, la inflación para que estimaba Argentina el inicio del año, pensaban que iba a ser un 33%. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio del año, se los voy a poner ejemplo en dólares para que sea más fácil, lo que ustedes compraban con $1, probablemente a fin de año o durante el año, iban a tener que tener 33 centavos más. O sea que lo que compraban, como ejemplo, ¿verdad? El 1 de enero con $1, a esta fecha probablemente iban a necesitar $1 con 33 centavos.
O sea, estamos hablando de un alza del 33%. Pero déjenme contarles que hasta ahorita la inflación de Argentina va en 79.2%. O sea, 79% de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo compraba al inicio del año con $1, hoy necesito $1.79 para comprarlo. O sea, es una inflación bien alta. Entonces, hay países en los cuales la situación económica complica mucho, complica demasiado. Entonces hay que considerar esta situación. En el caso de El Salvador, por estar dolarizado, la inflación no es tan fuerte como otros países. Por ejemplo, aquí en Chile, ahorita el peso chileno se ha devaluado y está casi a 1,000 pesos por $1. Cuando yo me vine a vivir a Chile hace 6 años y medio, por $1 yo tenía que dar 700 pesos chilenos y ahora está casi 1,000 pesos chilenos por $1. O sea que ha tenido un aumento o una inflación o una depreciación, como lo quieran ver, de casi el 33% en los últimos 6 años. Entonces, El Salvador no sufre estas cosas, casi. Sí sufrís alzas de precios, pero El Salvador anda por, no sé, 5, 7, no pasa de 10%. Y en otros países como Argentina, casi 80%, en Chile, 33% en los últimos 6 años, es alto. Entonces, la reexpresión de los estados financieros nos permite a nosotros analizar estos entornos complicados. Y ya lo vamos a ir viendo. ¿Alguna duda con esto, queridas, queridos? ¿Se entendió la idea? ¿Me escuchan? Sí, a ver. Ya. Buenísimo. Miren, para hacer esta reexpresión de estados financieros, no es que nosotros nos vamos a inventar una técnica. Todo esto ya está escrito. Y utilizamos, ¿alguien ha escuchado de las NIC y de las NIF? Me imagino que sí, esto lo ven en contabilidad. Estoy seguro que lo ven en contabilidad. En este caso, nosotros nos vamos a apoyar en la NIC 29 de las Normas Internacionales de Información Financiera y que esta es una guía para que las empresas cuya moneda en curso sea moneda esté en un contexto inflacionario, entonces tienen que apoyarse en estas normas. Entonces, esta es la manera o el modelo en que las organizaciones las organizaciones tienen que reexpresar sus estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Esto les cuento que no es tampoco casualidad. Hay 174 países que están asociados al uso de las normas internacionales de información financiera y esto lo que permite es hacer comparaciones entre países. Si nosotros no tuviéramos estas normas, fuera muy complicado poder hacer un comparativo porque todos hicieran las cosas como quisieran. Entonces, en algunos casos, como en la contabilidad y en las finanzas, es importante tener estos marcos normativos que permiten hablar el mismo lenguaje a todos los países, porque así te permite también hacer comparaciones. ¿Alguien ha escuchado? Este es un ejemplo que está un poco fuera de las NIF. ¿Alguien ha escuchado el indicador del Big Mac? ¿Qué estás hablando, Jafet? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguna vez en su vida? ¿El qué, perdón? El indicador del Big Mac. Ah, no. ¿No? Miren, esto es bien curioso. Se llama índice del Big Mac. El índice del Big Mac se publica anualmente por El Economista, la revista El Economista, desde 1986 y es considerado como el indicador simplificado del poder adquisitivo de un país. Esto es bien chistoso. Ustedes conocen la Big Mac, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, McDonald's. Creo que me Ajá. suena eso. Ajá. ¿Qué pasó? Solo eso ibas a decir. Sí,
La hamburguesa. No, que no es que cómo se mide la economía según cuántas Big Mac puede comprar el país. Y se va haciendo las comparaciones entre años de cuánto compra, digamos. Más o menos tienen tocando el tema de la inflación también, que digamos, el año pasado valía $4.50 y ahora vale $5. Vaya, eso último sí. Lo primero que dijiste no es cuánta Big Mac puede comprar el país, sino cuánto cuesta una Big Mac en un país. Y miren, esto es bien chistoso. Y les voy a contar un poco cómo inició el indicador del índice del Big Mac. El índice del Big Mac empezó porque McDonald's tenía una gran cobertura en el mundo. Estaba en muchos países. Entonces, al economista se le ocurrió hacer un análisis de cuánto cuesta una Big Mac en todos los países del mundo y así darse cuenta de la inflación. ¿Por qué? Porque le iba midiendo cada año. Entonces decía, por ejemplo, en El Salvador subió un montón y decía, no, entonces tenemos un alza de precios y hacía el análisis con respecto a otro que capaz no se movía el precio. Entonces, así empezó. El sistema consiste en comparar los precios de las hamburguesas Big Mac en todos los países donde se comercializa. Y así te vas dando cuenta la inflación o la depreciación de la moneda. Entonces, imagínense, por eso les decía hace ratito, es que ustedes se pueden inventar el índice que a ustedes se les ocurra, pero que funcione y que les permita medir lo que ustedes quieren medir o analizar lo que ustedes quieren medir. Entonces es bien curioso porque así lo midió el economista. Como no tenía la capacidad de ir y analizar todas las economías del mundo, tomó de referente una hamburguesa icónica, en este caso del McDonald's, para saber cuánto aumentaban los precios en cada país. Ahí les dejo el dato porque es muy interesante y yo creo que en estas cosas muchas veces es mejor hacer las cosas simples y no complicadas. Entonces para ellos, para mí, fue un golazo el que se le ocurrió esto porque, pues sí, servía para lo que necesitaban. Entonces, similar a eso, después se inventaron, bueno, antes también, se inventaron algunas normas internacionales que permitieran comparar información entre países, entre culturas. Hay países que dicen otras palabras, que se expresan de otra manera, pero esto permite meterlos en una normativa para poder hacer comparaciones. Espero que se haya entendido. Entonces, la NIC 29 habla un poco de la aplicación de corrección monetaria, a los estados financieros de una empresa en un país con economía hiperinflacionaria. En este caso, Argentina. Déjenme ver cómo estaba Venezuela este año, que es horrible la inflación en Venezuela. Y son de Latinoamérica, pues, o sea, no estamos hablando de otros países. Miren, Venezuela ha logrado una cifra récord, a ver, solo en junio subió un 15% la inflación. Y la inflación en este año en Venezuela llegó al 170%. Imagínense. Es un montón. Es un montón de plata. O sea, 170. Estamos hablando de que hoy tenés $1 y mañana vas a necesitar $3 para comprar lo que comprabas hoy con $1. Así de loco. Para eso es la NIC 29, por si algún día les preguntan. Para poder hacer análisis de economías hiperinflacionarias. Entonces, hay ventajas y desventajas de la reexpresión de los estados financieros, pero también tiene muchos beneficios. El principal de ellos es emparejar los ingresos actuales con los costos actuales y proporciona un desglose de la rentabilidad mucho más realista que otras alternativas. Por otro lado, el proceso de ajuste de las cuentas para entender los cambios en los precios puede hacer que los estados financieros se tengan que actualizar y modificar constantemente. Digamos que lo segundo se considera como una desventaja, sin embargo yo creo que creo que es importante tener la información actualizada y que sirva para la toma de decisiones.
¿En qué consiste entonces, Jafet, la expresión la reexpresión de los estados financieros? Miren, cuando una empresa opera en un país donde existe una cantidad significativa de inflación, ya les di ejemplos, o deflación de precios, que es lo contrario, ya no es relevante en la información histórica de los estados financieros. Pero ¿qué estás diciendo, Jafet? Si vos me dijiste en clases anteriores que la información histórica es muy importante para la comparación y la toma de decisiones, y también para ver cómo ha avanzado o cómo no ha avanzado una empresa. En este caso, en economías de hiperinflación, ya no es tan relevante la información histórica. Pero para contrarrestar este problema, en ciertos casos, a las empresas se les permite usar cifras ajustadas a la inflación. Esto permite replantear las cifras, y así reflejar los valores económicos actuales. Entonces, bajo un sistema de contabilidad histórico basado en costos, la inflación conduce a dos problemas básicos. El primero, muchos de los montos históricos que aparecen en los estados financieros no son económicamente relevantes, porque los precios cambian desde que se incurrieron. Un ejemplo les puedo dar, imaginémonos que estamos en Argentina o en Venezuela. El inventario que compré ayer a un precio, hoy me cuesta más. Entonces, si yo no supe, que más adelante vamos a ver un poco de inventarios, que yo no supe prever cuánto iba a necesitar en las próximas 2 semanas y tengo que comprar más con el precio elevado, eso me cambia el precio del producto también, o me reduce mi margen de ganancia. Entonces hay economías, y bueno, ahora en la pandemia lo hemos visto, al menos en Chile y en El Salvador. Un ejemplo, el aceite para cocina subió pero demasiado de precio y rápidamente. Acá en Chile tuvo un aumento del 200% más o menos en algún punto. Entonces imagínense todas estas empresas que se dedican a la cocina, esto les mueve la aguja, porque ellos no pueden venir y subir los precios 200% de la noche a la mañana a sus clientes, porque se les van a ir o ya no van a consumir sus productos. Bueno, hay un montón de factores que afectan y que necesitan reexpresar los estados financieros, porque los datos históricos ya son devaluados. Ya no puedo venir y tomar una cotización del año pasado o de hace 2 meses, porque la de hoy ya es totalmente diferente. Entonces, aquí es donde utilizamos la reexpresión de estados financieros. Segundo, dado que los montos en los estados financieros representan dinero gastado, y esto les recuerdo, la contabilidad es histórica y los estados financieros son parte de la contabilidad. No es lo mismo un análisis financiero que estoy haciendo hoy con datos del pasado a los estados financieros que cerré hoy, porque esos sí son del pasado. Entonces, hay que considerar que también con estos movimientos que pueden haber de arriba o hacia abajo en capacidad adquisitiva, representan diferentes cantidades de poder de compra. Entonces muchas veces no podemos sumarlos, no se puede. ¿Por qué? Un ejemplo, volviendo al inventario, imaginémonos que yo compré en enero. En enero el precio del aceite, volviendo al aceite, estaba a $3, un ejemplo, y ahora está a $6. Entonces, ustedes no pueden venir y decir, ya tengo un inventario de aceite de X cantidad, cuando yo compré en 2 diferentes momentos del año. Yo no puedo decir eso, porque la compra que hice en enero obviamente me favorece comparada a la compra que hice hoy en junio. Entonces son 2 cantidades, son 2 valores, a pesar de que es el mismo insumo en este caso. Por eso es importante saber cómo vamos a nivelar estos precios, cómo vamos a hacer llegar estas cantidades para que podamos hacer una sola suma y poder utilizarla para comparar o para costear en este caso. Vamos a un ejemplo, porque me van a decir, pero no te entiendo, ¿qué estás diciendo, Jafet? Vamos a un ejemplo. Miren, imaginémonos que tenemos al 31 de diciembre de 2008 $10,000.
Y con esos $10,000 que representan el costo de un terreno que compré allá en 1955, ¿qué quiero decir esto? Que yo compré un terreno allá en 1955 a $10,000. Pero yo tengo $10,000. A ver, para que no nos confundamos. Cuando estábamos en 1955, yo compré un terreno por $10,000. Ahora tengo ese terreno, pero también tengo $10,000 en efectivo. ¿Ustedes creen que con esos $10,000 yo voy a comprar un terreno igual al que compré en 1955? No. ¿Por qué crees que no, Alexei? Porque las propiedades van teniendo plusvalía y porque la inflación que se da en el mundo y en los países va perdiendo el poder adquisitivo del dinero. Claro, exacto. Así es, Alex. Porque los $10,000 que tenía ya en 1955 probablemente yo me podía comprar 2 carros o 3, no sé. No sé cuánto costaban los carros en ese tiempo. Y no sé cuánto representaba la capacidad adquisitiva de $10,000. Pero ahora la verdad es que no me puedo comprar, o sea, me puedo comprar uno, pero con mucha suerte podría llegar a 2 y ya. Entonces eso es lo mismo. Cuando el nivel de precios en ese caso era mucho más bajo, implica que con $10,000 probablemente yo compré una extensión más grande de tierra, porque la vara o el metro cuadrado era mucho más barato que lo que es hoy. Entonces, yo no puedo decir que con los $10,000 que tengo ahora voy a adquirir lo mismo que pude haber adquirido en 1955. Entonces, eso se le conoce como una operación dudosa, debido a la cantidad significativa del poder adquisitivo que representa en este caso el mismo monto, pero en diferentes fechas. ¿Me doy a entender con esto? Y esto, vaya, para poner otro ejemplo, tengo $1,000 hoy y con $1,000 ahora puedo comprarme, a ver, ¿qué podemos comprarnos con $1,000 hoy? Un iPhone, pongamos. Puede ser que en 5 años yo necesite más de $1,000, porque el poder adquisitivo de los dólares probablemente baje, y más ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia y la emisión exagerada de dólares. Es probable que yo en 5 años necesite poner $1,200 para comprarme el iPhone básico que ahora cuesta $1,000. ¿Me doy a entender? A ver. Sí. Perfecto, gracias por responderme. Del mismo modo, al restar montos en dinero que representan diferentes cantidades de poder de compra, puede resultar en una ganancia de capital aparente, que en realidad es una pérdida de capital. Pero ¿cómo es eso? No entiendo. Abajo, un ejemplo. Si un edificio comprado en 1970 costó $20,000 y se vende ahora en 2016 por $200,000, cuando su valor en este caso utiliza un término, valor de reemplazo, que ya lo vamos a ver, es de $300,000. En este caso, la ganancia aparente que tenemos al venderlo en $200,000 es totalmente falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es importante que lo conozcamos, el concepto de valor de reemplazo, que ya vamos a aprender a calcularlo. Nosotros tenemos que hacer una reexpresión de qué cuenta contable creen que corresponde al edificio comprado aquí. ¿Alguien que le guste la contabilidad? ¿Dónde tendría que estar este edificio? ¿En qué cuenta contable del estado financiero? Planta y equipo. Planta y equipo, claro. Ya, entonces, como estamos, no olvidemos, estamos hablando de reexpresión de estado financiero. Yo tengo ahí inventariado ese edificio, que allá me costó $20,000 en 1970 y ahora lo estoy vendiendo por $200,000. Pero ¿saben qué? Al venderlo por $200,000 yo estoy perdiendo, porque su valor de reemplazo era mayor.
Entonces, ¿qué quiere decir el valor de reemplazo? Básicamente es traer el valor de 1970 ahora. Y esa reexpresión de estados o de cuenta contable en este caso, se le conoce el resultado como el valor de reemplazo. ¿Me doy a entender? Importante. Cuando nosotros ejecutemos la reexpresión de una cuenta contable, lo que nos dé ahora se le conoce como valor de reemplazo. Entonces, para este caso, nuestro valor de reemplazo era mayor al precio en el que vendimos el terreno en este caso. Entonces, al final yo perdí, no gané. Ya lo vamos a ver. A ver. ¿Se entendió el ejemplo? Lo vamos a ver después con números, ejercicio y todo. Esto solo era para que ustedes vayan entendiendo un poco. No necesariamente porque nosotros vendamos un producto que compramos, bueno, en este caso tienen que ser cuentas contables que con el tiempo van apreciándose, no van depreciándose. No solo podemos ponerle un precio así como, ya, pongámosle esto, ¿verdad? Porque me costó $5,000, hoy lo voy a vender en 15. No, tenemos que hacer una reexpresión. Y eso nos va a dar un valor de reemplazo que es el valor que deberíamos de venderlo hoy para no perder, en pocas palabras. Entonces, hay que considerar algunas cosas para este tema. Hay distorsiones inflacionarias. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorar los cambios en el nivel general de precios en la información financiera crea distorsiones en los estados financieros. Ejemplo, las ganancias reportadas pudieran exceder las ganancias que podrían distribuirse a los accionistas sin perjudicar las operaciones normales de la compañía. ¿Alguien entiende eso? Lo explico. Puede ser que las ganancias que reportamos en un año, al siguiente año ya no valen lo mismo. Volvemos al tema de la inflación. Entonces, reportamos muchas ganancias que ahora podrían exceder las ganancias que tengo hoy para distribuirlas a los accionistas. Ya no valen lo mismo. Entonces voy a perjudicar a la empresa porque le estoy sacando más capacidad adquisitiva de lo que reporté a fin de un periodo. Otro ejemplo, los valores de los activos para inventario, equipo y planta no reflejan su valor económico actual para el negocio. Ese es otro error que cometen generalmente las empresas, es que no actualizan su información y no saben cuánto en verdad cuesta hoy lo que tienen en los activos fijos. Otro ejemplo, las ganancias futuras no se proyectan fácilmente a partir de las ganancias históricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el año pasado ganó la empresa un 20%, un ejemplo, el 20% de hoy con inflación alta no representan la misma capacidad adquisitiva. Otro ejemplo, que no está claro el impacto de los cambios de precios en los activos y los pasivos monetarios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo alzas en precios, los activos probablemente valgan menos de lo que yo lo tengo considerado en el balance o en el inventario. ¿Por qué? Porque como yo los compré a un precio, pero la inflación es alta, al final lo que me costó voy a necesitar más plata para igualar esa capacidad adquisitiva. También son difíciles de pronosticar las necesidades futuras de capital y pueden llevar a un mayor apalancamiento. ¿Alguien se acuerda qué es apalancamiento? Lo que aumenta el riesgo del negocio. ¿Qué era apalancamiento? A ver, lo dijimos en algún momento. ¿Alguien se anima? ¿Podría ser como una inversión inicial? No, en este caso no. Apalancamiento es adquirir deuda, que me presten dinero, que me presten plata para operar. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de eso? Eso es apalancamiento. Eric, todo lo que ustedes lo vean en ese concepto de apalancamiento se refiere a eso, a que nosotros tuvimos que recurrir a una fuente de financiamiento, sea cualquiera, no
no necesariamente un banco, puede ser un accionista, puede ser una caja de crédito, no sé, pueden haber diferentes formas de apalancarse, pero que cuando te apalanques sabes que tenés que pagar. Entonces, como al inicio de un periodo yo pronostico algunas necesidades de dinero, por ejemplo, con esto que pasó del aumento de los combustibles, imaginémonos que somos una empresa y que estamos pronosticando gastos para todo el año allá en enero. ¿Alguien se acuerda cuánto costaba el galón de gasolina en enero en El Salvador? Yo no me acuerdo. No tengo ni idea, no me acuerdo ahora. Como 3 y algo. No, al menos. ¿Será? Precio del combustible en El Salvador en enero 2022. Vamos a ver. ¿Qué me dice? En el caso de El Salvador estaba a 3.11, la super. Bien, ahí te acordabas. ¿Cuánto cuesta hoy? Ay, es que también me acabo de acordar que El Salvador no es un ejemplo tan claro porque está anclado el precio de... Claro, porque está anclado el precio de la gasolina ahora. Pero ¿alguien sabe cuánto es el precio real sin la fijación de precios que hizo el gobierno? Andaba por $6, si no me equivoco. Entonces, imagínense, estamos hablando de que subió un 100%, por ejemplo, y como nosotros presupuestamos allá, vamos a presupuestar el combustible todo el año. Sale $10,000, va, perfecto, $10,000 alcanza. ¿Por qué? Porque, no sé, el año pasado gasté $10,000 y ahora esos 10,000 probablemente se convierten en 15 o $16,000. Entonces tengo $6,000 de diferencia que no tenía considerados. Entonces, probablemente la empresa se quede sin tanto dinero, porque como presupuestó y destinó todo para el resto de cosas, va a tener que necesitar financiamiento, va a tener que apalancarse. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo del negocio. ¿Por qué? Porque ya estás debiendo algo que no tenías considerado al inicio del año, pero que se hizo porque subieron los precios. Más adelante les voy a explicar, y para que vayan ahí, si alguien es curioso o curiosa y les gusta meterse un poco, anticiparse, vamos a ver los forecasts o ajustes del presupuesto. Y eso nos permite también ir ajustando estas cantidades que nos pueden afectar. A ver, ahí tenemos algunas distorsiones inflacionarias. Si les pregunto cuáles son las distorsiones inflacionarias, son estas. A ver, vamos a entrar un poco en métodos de reexpresión financiera. Tenemos el método CNCF, que ya vamos a ver qué significa. ¿Qué es esto? Miren, Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, eso significa CNCF. Este método fue propuesto allá por 1974 por este Consejo de Normas de Contabilidad Financiera y le quedó ese nombre, método CNCF. También si les pregunto qué es el método CNCF, qué significa CNCF, Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. ¿Qué propusieron ellos? Convertir los montos que aparecen en los estados financieros a unidades iguales de poder de compra actual, de modo que estos estados financieros actuales y los del año anterior pueden ser comparables en términos de poder adquisitivo. Ya lo vamos a ver. Ay, perdón. A ver, lo siento. Ya. Bajo esta propuesta que hizo el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, todas las partidas en los balances y estados de resultados de las empresas, obviamente, se reexpresarán en términos de unidades de dinero de igual poder adquisitivo. Dichos estados serán presentados junto con los estados tradicionales preparados en términos de costos históricos de poder adquisitivo desigual. ¿Qué quiere decir esto? Que al reexpresar los estados financieros no quiere decir que yo voy a eliminar el balance general antiguo
o el balance que no ha sido reexpresado. No, ese me queda como dato histórico y también me sirve para consulta. Entonces, al aplicar este método contable, el primer paso es separar todas las partidas de balance actual en partidas monetarias. Un ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, deuda a largo plazo, y también dividirlo en partidas no monetarias, como por ejemplo los inventarios y los activos fijos. ¿Por qué son no monetarias? Porque esas nosotros no nos interesa hacerlas dinero ahora. Probablemente más adelante tengamos que renovar equipo o renovar el inventario, pero yo no estoy, o sea, no es mi negocio, ¿ya? Entonces, dado que las partidas monetarias ya están expresadas en unidades de poder adquisitivo actual, no se requieren ajustes adicionales. Entonces, básicamente tendríamos que hacer eso. Un ejemplo numérico. Si el efectivo en el balance del año pasado se estableció en $1,000, es un ejemplo, el poder de compra de la moneda y el poder de compra de la moneda ha disminuido un 10%, esto por la inflación, quiere decir que el efectivo en el balance del año pasado ahora se llevará a 1,100. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo compraba con $1,000 el año pasado, considero la inflación, entonces tengo que aumentarle eso para poder comprar lo mismo que compraba con $1,000. ¿Alguien puede darme un ejemplo cómo podríamos hacer eso ahora en El Salvador? Tomemos de ejemplo un insumo, alguien que sepa cuánto ha subido un insumo. A ver si me estoy dando a entender. A ver. No me estoy dando a entender. Nadie se anima. No sé, Jafet, al menos yo no tengo conocimiento de los valores de los insumos. Hagamos un hipotético. Imaginémonos, puchica, yo sí que soy malo en eso, en los precios. Imaginémonos que la libra de frijoles costaba $1 y ahora cuesta 1.50. Y yo tengo $1 para comprar frijoles. ¿Cómo sería el ejemplo según esas dos líneas que hicimos que están arriba en el ejemplo numérico? La moneda disminuyó un 50%. Ajá, entonces ¿cuánto necesitaríamos para comprar una libra de frijoles? 50% más. Ajá, ¿cuánto sería en dinero? 2 coras. 2 coras, pero más el dólar que necesitamos. Correcto, 1.50. Exacto, así. Entonces, cuando ustedes vayan a reexpresar estados financieros, básicamente es ese mismo ejercicio así de fácil. Agarramos la inflación del año o del periodo, vamos a tener los datos del año pasado y vamos a tener que llevarlos a lo actual, considerando el porcentaje de inflación. Fácil. Entonces, eso es en el caso de las partidas monetarias, que necesito dinero. En el caso de las partidas no monetarias, en el balance, deben ser analizadas para determinar cuándo fueron adquiridas. Es lo que les decía hace un ratito. No es lo mismo que yo haya comprado en enero a que tenga que comprar hoy. Por ejemplo, y aquí hay otro concepto, costo histórico. Si yo compré una libra de frijoles y la tengo en el inventario porque voy a hacer pupusas, tengo que molerlos, cocerlos, molerlos, sofreírlos, pero entonces mi materia prima en este caso es el frijol. Estoy dando un ejemplo. Entonces, pero hoy me cuesta 1.50, estoy tomando el mismo ejemplo para que lo entendamos. Yo no puedo decir que son lo mismo porque tengo 2 libras de frijoles, pero una me costó $1 y la otra me costó 1.50. Entonces al final yo tengo
un valor total de 2.50 por 2 libras. Y si yo hubiera comprado al inicio del año, tuviera 2 libras y media. ¿Sí? Eso es como ejemplo de los frijoles. Pero ahora volvamos al ejemplo que está acá de un activo fijo que costó $1,000, que tiene un costo histórico de $1,000. Quiere decir que lo compré hace años y me costó $1,000 una maquinaria. Entonces en el balance actual cuesta $1,000 y fue adquirido hace 10 años. Pero si yo, y me doy cuenta que desde hace 10 años hasta hoy, el valor adquisitivo, el poder adquisitivo, perdón, del dólar era 75% más alto, o sea que yo podía comprar 75% más con esos $1,000 que hoy, eso lo declararía como que ahora necesito $1,750 para comprar la misma máquina. ¿Alguien sabe qué institución en El Salvador tiene que monitorear la inflación? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Vale, creo. No sé si sería la Defensoría del Consumidor. No estoy segura, la verdad. ¿Alguien más? No. Marcela, no es la Defensoría. A ver, les voy a contar. Déjenme salirme de la presentación un ratito. A ver. No lo maneja el BCR. Sí, el BCR, exacto. Mira, aquí está. Ahorita se los pongo. Miren, el BCR, alguien, saliéndonos un poco del guacalito, ¿alguien sabe que va a empezar a hacer el BCR y que fue una noticia de hace un par de semanas que sorprendió a medio mundo? Uy, ya es hora. Comprar la deuda de El Salvador. También, pero ¿alguien se escuchó el chambre de lo que va a pasar ahora con la Digestic? Sí, de que se va a disolver y el BCR se va a encargar de los censos. Vamos, claro, el BCR. Miren, el BCR se va a volver, no voy a opinar de todo esto que está pasando, porque no quiero complicaciones, pero el BCR se va a volver una fuente de información bastante importante, no solo porque va a medir la inflación, no solo porque da otra información importante, va a empezar a dar más datos que se refieren a la gestión que hacía la Digestic. Aquí, por ejemplo, de entrada tenemos el índice de producción industrial, el crecimiento económico en el primer trimestre y más por acá, no recuerdo dónde exactamente, pero ustedes pueden también ver el porcentaje de inflación que ha tenido el país. Entonces, acá ustedes pueden, déjenme acordarme dónde era porque ha cambiado este portal, pero pongamos acá. A ver, estoy haciendo en vivo para que lo vean. Inflación en El Salvador. Vamos a ver qué dice acá. A ver. Acá ustedes van a poder descubrir mucha información. Por ejemplo, la inflación. Ay, no me tira nada. Bueno, es que conocí el portal anterior y este no. Bueno, lo voy a buscar. A ver, es que tiene que estar por acá porque esa es una de las cosas que uno entra a ver acá. Vamos a ver. Está muy lenta mi computadora. Muy lenta. Híjole, me pasé de la hora y no me dicen ustedes. Yo estoy bien aquí emocionado hablando de cosas y ustedes no me dicen que ya es hora.
no sé dónde está ahora. Lo vamos a buscar y se lo voy a pasar, porque en este portal ahora no sé dónde está, lo han movido. Y bueno, ¿para qué me meto a esto? Porque ustedes cuando tengan que reexpresar los estados financieros tienen que buscar el valor de la inflación en El Salvador ahora. Así que bueno, ya me pasé bastante de la clase, ustedes no me dicen nada. ¿O no, verdad? No, sí, ya me pasé. Ok, nos vamos a quedar aquí porque se me fue la hora muy rápido, muy rápido. Y seguimos la próxima clase el miércoles. Así que gracias, nos vemos en 2 días. Y bueno, descansen. Buen provecho si no han cenado. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Buenas noches, café. Gracias, igual. Buenas Muchas noches. gracias, feliz noche. Feliz noche, adiós. Se fue muy rápido esta hora.